Escuchas La Informante, el podcast de La Neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Bienvenidas a La Informante. Soy Luna Grado y si te interesa entender, defender y ampliar los derechos humanos de las mujeres, este es tu espacio. Un podcast de La Neta y Corporación Humanas. Aquí la información es poder. En el capítulo anterior conversamos sobre los 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing, el acuerdo más ambicioso en igualdad de género adoptado en 1995. Hoy pasamos al plano regional. Hace una semana se realizó en México la 15ª Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, uno de los espacios más relevantes de debate sobre igualdad de género. Este año el foco estuvo en avanzar hacia una sociedad del cuidado, que garantice el derecho a cuidar y ser cuidado, distribuyendo esa responsabilidad entre el Estado, las comunidades, las familias y los privados. De allí surgió el compromiso de Tlatelolco, que marca una década de acción hacia la igualdad sustantiva y la sociedad del cuidado. Hoy queremos conversar sobre qué significa esta propuesta, cómo se vivió la conferencia y qué impactos pueden tener estos acuerdos en Chile y en la región. Para eso nos acompañan dos mujeres que participaron en esta conferencia. Paula Salvo del Canto, presidenta de Corporación Humanas. Bienvenida, Paula. Hola, ¿qué tal? Y Carmen Gloria Aravena, quien es senadora y presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Bienvenida, senadora. Muchas gracias por permitirme estar hoy día con ustedes conversando esta extraordinaria experiencia en México. Para nosotras, senadora, un honor también Sí. que usted esté acá. Muy Aquí agradecida. en las oficinas de Corporación Humanas. claro. Eso nada Estamos más, en la oficina. tengo que decir, muy bonita, además, muy bonita. Muchas gracias. Sí. Entonces, para partir, quería preguntarles a ambas. Cuando hablamos de sociedad del cuidado, ¿qué significa para ustedes y por qué creen que se volvió un eje central en la agenda regional? La que quiera partir. Bueno, la verdad es que ha sido toda una experiencia el darnos cuenta que a partir de la historia que se hace, y yo voy a referirme a la expresidenta Bachelet, que fue un discurso bien interesante, porque ella hace un recorrido por todos los avances que hemos tenido las mujeres en estos últimos años, que no hace tantos años tampoco, ¿cierto? En estos últimos 70 años hay una visibilización del rol de la mujer en la sociedad, y la verdad es que el tema de los cuidados es algo que todos conocíamos, sabíamos e incluso entre nosotras las mujeres lo comentamos muchas veces que tenemos una sobrecarga, todas, muy grande respecto a esta atención que requieren principalmente nuestros familiares que están en condiciones, digamos, de invalidez o de vejez o de infancia que requieren tiempos que lamentablemente, tengo que decirlo porque es precioso el trabajo cuidado, pero hoy día es invisibilizado, no es pagado y implica, ¿cierto?, una situación de desmedro en muchos otros aspectos de la vida cotidiana de la mujer, que es parte de la sociedad y el 50% de la ciudadanía de este país. Entonces, la verdad es que se tome esto en cuenta como una política internacional y que en el fondo Chile, a través de lo que vamos a conversar con Paula, de estas leyes que están instalándose en cada uno de los países, es un desafío muy positivo y que nos llama a las mujeres que además estamos en cargos públicos, como yo, en este caso, de presidente de la Comisión de la Mujer, a impulsarlos con mucha fuerza. Sí, efectivamente, yo ahí también quería recoger lo que planteaba la senadora, como de qué manera en la experiencia de las mujeres las tareas de cuidado siempre han estado presentes. Sí. Y yo diría que uno tiene que hacer así como una historia. Si vemos la vida de nuestras abuelas, de nuestras madres, y vemos la de nosotras, nos vamos a dar cuenta cómo ha ido evolucionando. Nuestras abuelas, cuando les preguntaban, ¿usted qué hace, qué trabaja? No, yo no trabajo, me dedico a la casa. Poquito evolucionó. Si yo le preguntara, si mi mamá estuviera viva y le preguntara, ¿usted qué es lo que se dedicaba? Ella decía, bueno, yo soy dueña de casa. Al menos decía que era dueña de casa, pero no era un concepto. No, claro, pero efectivamente no era dueña. Entonces, cuando uno dice, y ahora en pleno 2025, acá en esta mesa estamos 3 mujeres. Una periodista, que seguramente hace tareas de cuidado, pero que también trabaja remuneradamente, una senadora que tiene todo el día que estar trabajando día y noche, 24 horas el cargo de senadora, y yo como presidenta de Corporación Humana, seguimos combinando las tareas de cuidado y las tareas de trabajo y
pero sí somos capaces de conceptualizar esto, que fue parte del acuerdo de Tlatelolco, que siempre me equivoco al nombrarlo, en México, y que fue esta conferencia de la mujer que hacía 50 años también se había hecho en México. Y en Sí. definitiva, ¿qué es lo que se plantea? Se plantea que las tareas de cuidado no son asignación exclusiva de las mujeres, no solo están dedicados al ámbito privado, sino que en la sociedad todas y todos nos tenemos que cuidar. Y como todas y todos nos tenemos que cuidar, la pregunta es, ¿a quién le corresponde esas tareas de cuidado? ¿Quiénes son responsables? ¿Hay retribución económica o no? Esto impacta en el Producto Interior Bruto y entonces ahí se construye todo un tema primero que se plantea. El cuidado es un derecho. Y es un derecho que incluye varias obligaciones para el Estado, varias obligaciones para la comunidad y también varios desafíos en materia de políticas públicas que claramente desde la Comisión de Mujer y en esta discusión de proyecto de ley se está hablando. ¿Qué entendemos por el derecho al cuidado y lo dejamos de privatizar? Dejamos hablar que esto es solo amor y empezamos a señalar que esto es parte del Producto Interior Bruto. Las mujeres hacemos una tarea que no está remunerada y la idea es que para que hombres y mujeres transiten libremente entre lo público y lo privado, se requiere nuevamente redistribuir estas tareas en la sociedad. Ujú. Sí, ahí me parece interesante el concepto de sociedad del cuidado, porque no es solo que las tareas de cuidado dejen de ser impuestas a las mujeres y que pasen a otra persona o a otra entidad, sino que es la sociedad entera que se involucra en estas tareas. Y aprovechando que lo mencionaban ambas, quería dar un par de datos de, por ejemplo, la CEPAL estima que el 76% del trabajo doméstico y de cuidados en América Latina recae en mujeres y que su valor económico equivale a cerca del 20% del Producto Interno Bruto regional. O sea, estamos hablando de una actividad que de verdad hace que se mueva la sociedad en ese sentido. Y senadora, quería preguntarle, usted participó en el primer foro parlamentario de esta que acompañó esta Sí, conferencia regional. así es. Entonces, quería preguntarle cómo fue esa experiencia de encontrarse con parlamentarias y parlamentarios de la región, si hay agendas o debates similares qué importancia le da este tipo de A ver, espacio. primero contarte que ese día, que fue un día bien intenso, hubo una participación bastante amplia, diría yo, y claramente tenemos que decirlo, la gran mayoría de los participantes éramos mujeres, que evidentemente sentimos que es un deber para las futuras generaciones el estar hoy día instalando estos temas en la mesa. Y evidentemente hay países, yo diría Uruguay, es un ejemplo, ¿cierto?, de un país que ha legislado, que ya tiene la ley. México, sin duda, o sea, ellos tienen una experiencia que la podemos comentar después en el avance de esta conversación, pero claramente es un problema de Latinoamérica y el Caribe en su totalidad. Ha habido una instalación cultural, histórica, respecto de que este cuidado, que se hace con amor, sin duda, es un rol de la mujer. Y en ese sentido, el cambiar digamos, una instalación cultural, social, de tantos años no va a ser algo fácil. También lo asumimos todos los parlamentarios, pero yo creo que una de las cosas que quedó clara es que debemos tratar de ir emparejando la cancha con los otros países que sí han avanzado y que están hoy día mirando otros desafíos. Nosotros tenemos obligatoriamente, y en este país que tú me consideras que es absolutamente leguleyo, lo que no está instalado, lo que no es ley, no existe. Sí. Entonces, y qué pena que tengamos que defender muchos cambios, muchos derechos a través de la ley, pero es lo que hay. Y en ese contexto, a nosotros quienes estamos hoy día legislando nos urge el poder lograr sacar esta ley de buena manera. Hoy día hay también fue una sorpresa, tengo que decirlo, que durante los procesos, tanto del foro como después del encuentro, el saber que hacía poquitos días, ¿cierto?, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había hecho un pronunciamiento, lo que le da mucho más poder, quiero decirlo con esa forma, sobre todo para el caso chileno, que tiene, en mi opinión, una historia muy difícil en torno al tema de los derechos de las mujeres y hay
una cultura machista que en el buen sentido de la palabra, yo no estoy criticando, simplemente estoy diciendo lo que es real, todavía no va a ser fácil esto discutirlo. Soy parlamentaria y por eso estoy acá invitada. La primera votación en general de este proyecto fue difícil, y fue difícil principalmente en mi sector, al que hubo que explicarle el último día, porque normalmente, y no es un problema de mis colegas, sino que son tantos los temas que ese día tuvimos que juntarnos el día anterior y el que se votó a desmitificar una cantidad de minutos que andaban dando vuelta, que la verdad es que eran del terror y que de alguna manera evidentemente hacían que tú estuvieras en contra. Y cuando tú aclaras y limpias un poquito todo y sacas la ideologización de cualquier lado y simplemente te sientas a pensar que esto es lo mejor para la sociedad y que estamos obligados y somos responsables de que estas cosas cambien, no solo por la calidad de vida de las mujeres, que tú diste un dato y yo te doy otro peor, 3,7 horas más dedicadas a las labores de casa en Latinoamérica y el Caribe que los hombres, que solo dedican una en promedio. Entonces, tú dices, si el día tiene 24 horas y tenemos que dormir unas cuantas, ¿en qué minuto descansa la mujer? No tiene tiempo para descansar, ni para el ocio, ni para dedicar a otra cosa que no sea trabajar. Entonces, eso es como en conclusión lo que yo, o sea, creo que el encontrarnos los parlamentarias, ahí algunos parlamentarios también, hace pensar que este no es un problema de Chile, es un problema de Latinoamérica y del Caribe, pero sí hay que reconocer que pese a que muchas veces los chilenos, me incluyo, creemos que estamos en un país muy avanzado, en muchas cosas no lo estamos. Y hay países en América Latina que están avanzando con mucha más rapidez, no solo por un tema social que es muy importante, sino el tema económico, y lo vamos a conversar más adelante, es importantísimo que Chile salga de los porcentajes de participación económica que son prácticamente los más bajos de América. O sea, en el foro parlamentario al final sirvió para ver estas experiencias de otros países. Y darnos cuenta que estamos atrasados. O sea, en cuidado estamos atrasados. Sí, hay que reconocerlo. O sea, yo creía que estábamos avanzados, pero cuando te das cuenta que... Y es tan bueno eso de juntarse con otros parlamentos y darte cuenta que en realidad en muchas cosas estamos avanzados, pero en otras cosas estamos muy atrasados. Sí. Paula, y desde la sociedad civil, ¿cómo evaluaron la conferencia regional, la discusión que se dio? ¿Qué opinas como esto que señala la senadora de que estamos atrasados en temas de cuidado también? Sí, yo ahí quiero destacar un par de cosas, de ideas que señaló la senadora que yo creo que son fundamentales. Primero, el valor del multilateralismo. Es decir, la senadora señala que en la medida en que uno sale, en que uno se vincula con otras organizaciones, cuando se vincula con otros parlamentos, cuando se vincula con otros países, uno se da cuenta de que a partir de ese encuentro virtuoso logramos avanzar, porque logramos darnos cuenta de que en algunas partes estamos más atrasadas, en otras partes necesitamos avanzar. Yo creo que eso es como algo absolutamente rescatable, tanto de lo que plantea la senadora como también de lo que se vivió en esta conferencia de la mujer, en que tú te juntas con muchas mujeres de toda la región latinoamericana y te vas dando cuenta de que hay patrones comunes que tenemos que conversar, que tenemos que conocer las buenas prácticas, saber cuáles son las leyes, qué es lo que está ocurriendo, para efectos de poder avanzar de manera conjunta, porque si bien tenemos diferencias como países, también tenemos un montón de otros elementos comunes, particularmente en algo que planteó la senadora, que era en avanzar en derechos humanos de las mujeres. Porque esto no es solo un tema de ideología, sino que efectivamente cuando una se va a la evidencia ¿qué te dice? En participación política de las mujeres en órganos de decisión estamos bajos. En participación económica en el Producto Interior Bruto estamos bajos. En igualdad en términos de acceso a sueldos de igual valor, también tenemos nuevamente las mujeres por las mismas labores recibimos menos remuneración. En términos de tareas de cuidado, la balanza es absolutamente desigual. La senadora lo planteaba. Las encuestas del uso del tiempo en Chile y en general en América Latina dicen que las mujeres le dedicamos un tiempo bastante más alto a las tareas, claro, a las tareas de cuidado.
Y por último, yo creo que otro elemento que también se discutió en esta conferencia es que la violencia contra las mujeres es un elemento central. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia y en eso quiero señalar solo un tema. La preocupación nacional en este país, la preocupación nacional de la población es el tema de la seguridad. Y cuando uno le pregunta a las mujeres y en general a quienes tienen que tomar decisiones en materia de seguridad, te das cuenta que todo lo que surge es el hurto, el robo, los portonazos. Pero la evidencia te dice que en Chile el delito que más se denuncia es el de la violencia intrafamiliar. Es decir, las mujeres tenemos riesgo y tenemos inseguridades afuera de nuestras casas y también adentro de nuestras casas. Y yo diría que en eso, ¿cómo se inserta este sistema nacional de cuidado? Se inserta en igual distribución de las tareas domésticas, igual distribución de las tareas de cuidado y también políticas de cuidado fuera y dentro de la casa. Y ahí tenemos que meter también la violencia contra las mujeres. Y por eso yo diría que es tan virtuoso este espacio y en eso solo cerrar en algo que fue fundamental que señaló la senadora, que es que el Congreso en un país tan legalista como el chileno tiene una función principal y que tiene que ser capaz de recoger las discusiones que ocurren a nivel regional en el continente e incorporar estos acuerdos internacionales. Y ahí recojo lo que señalaba de la opinión consultiva, es decir, América Latina tiene una opinión consultiva dictada por jueces de la Corte Interamericana de distintos signos, de distintos países que reconocen el cuidado como un derecho y señalan entonces que los países que conformamos este sistema interamericano de derechos humanos y donde Chile tiene un rol fundamental, tenemos que ser capaces de que lo que nos comprometemos afuera tiene que hacerse realidad en Chile. ¿Y cómo se hace realidad? Como plantea la senadora, con leyes. Claro. Con políticas públicas, con cultura, pero con leyes necesariamente. Uh-huh. Sí, ahí Paula haces un punto bien interesante que de hecho en el capítulo anterior que hablamos sobre la plataforma de Beijing, Teresa Valdés, que participó en ese episodio, planteaba que el tema de la violencia de género contra las mujeres sigue siendo el tema que está más al debe. O sea, por ejemplo, en participación política, si bien todavía hay pendientes, se ha avanzado mucho desde 1995 hasta ahora, pero las cifras, por ejemplo, de femicidios no bajan. O sea, todos los años se mantiene más o menos estable. El tema de la violencia intrafamiliar también. Entonces, cómo todo eso se va entremezclando también con los cuidados, que es esta discusión, no nueva, pero que ha tomado mucho impulso en estos últimos años. Y siguiendo esa línea, quería preguntarle, senadora, usted como presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, y también lo ha adelantado un poco, ¿cómo ve la disposición para avanzar en el Sistema Nacional de Cuidados, que vendría siendo, claro, como la ley que deriva un poco de lo que se conversó en México? A ver, la ley está hoy día en proceso de votación para quienes nos están escuchando, ¿cierto, Paula? Hemos recibido de manera muy positiva a todos los senadores este pronunciamiento de la Corte Interamericana que le da todavía, yo creo, más energía y más fuerza a este proceso. Estamos con poco tiempo y adelanto que vamos a proponer un segundo día de comisión para poder apurar esta discusión y poder emitir un resultado idealmente de aquí a 2 meses y esto pueda poder ser promulgado antes de fin de año por la importancia que tiene y porque en el fondo, bien decía Paola, que esto es un proceso, es una ley marco, es una ley estructural que de ahí tiene que conversar con las distintas leyes que están vinculadas, porque esto es algo sistémico, es algo que de una u otra manera tiene que conversar con todas las otras ministerios, por un lado, y también servicios que están vinculados, ¿cierto? Que son muchos, salud, educación, Ministerio de Desarrollo Social, es muy grande el ámbito, pero por otro lado, nosotros tenemos que lograr también una unanimidad. Estos proyectos son proyectos que debieran
ser aprobados por unanimidad en el Congreso, porque también tiene que ver con cuánta es la importancia que le estamos dando los sectores políticos a algo tan relevante. O sea, yo lo decía hoy día en esta conversación, el tema social sin duda, el tema humano, el derecho humano de la mujer de poder vivir en plenitud, y si bien siempre vamos a tener un rol que tiene que ver con la crianza, ¿cierto? Con esta maternidad, que nadie quiere negarlo ni sustituirlo, es evidente que una sociedad que envejece al ritmo que envejece Chile, por lo menos voy a hablar por mi país, requiere adelantarse a una situación que no puede de alguna manera depender solo de instituciones. ¿Por qué? Porque la Corte ha dicho, y tú bien lo dijiste, Paula, es un derecho humano el cuidado. Y el buen cuidado, ¿no? O sea, no puede ser que una generación de personas que dieron tanto al país hoy día estén en condiciones precarias, y tampoco es justo que personas que tienen discapacidad o que tienen formas diferentes de aprendizaje o otros aspectos, y sobre todo la infancia, que hoy día, si nosotros vemos, la infancia tiene problemas claramente que son justamente, ¿cierto?, al final el resultado de una delincuencia infantil, quiero decirlo, y también de una delincuencia juvenil que hoy día, digamos, tiene en discusión incluso situaciones de aumentos de penalización, producto del descuido de la sociedad frente a esta infancia hoy día que de alguna manera no tiene el cuidado que requiere en todos los ámbitos. Entonces, la verdad es que es un tremendo desafío, y yo voy a avanzar un poco en algo que cuesta decirlo, pero que es necesario, y que todo esto depende de los ciclos políticos. Nosotros estamos en Chile en un paradigma de una nueva elección, con una situación, digamos, bien compleja, diría yo, en donde se han extremado las posiciones, y donde estas discusiones que yo quisiera escuchar a todos los candidatos presidenciales, los y las candidatas presidenciales, no lo he visto. Y por último decir que las mujeres tenemos una forma de ver la sociedad, ver el desarrollo humano distinto, y eso es algo que está instalado desde siempre. Y por lo tanto, a mí me preocupa muchísimo la representación que vayamos a tener en las próximas, estamos hablando de diputados y senadores, las dos cámaras y también la presidencia, en torno de que justamente estos temas que son estructurales para que la sociedad efectivamente sea una sociedad que permita vivir mejor, porque todo el tema de la delincuencia, seamos objetivos, tiene un origen. Y ese origen es el que justamente está atacando esta ley. O sea, cuando hablamos de cuidado, hablamos de seguridad también. Pero claro, absolutamente. Sí, qué bonito ese símbolo. Efectivamente, cuando hablamos de cuidado estamos hablando de seguridad, Sin duda. de cuidarnos entre todos. Exacto. Y aparte que lo hemos conversado en episodios anteriores, especialmente uno de personas mayores que tuvimos hace 2 episodios, también se hablaba mucho del cuidado. O sea, Chile es un país que está envejeciendo. ¿Cómo nos hacemos cargo? ¿Cómo llegamos a tiempo a esa realidad que ya no respira en la nuca? Sí. ¿Y usted ve disposición de la comisión en ir avanzando en la discusión del... Yo creo que absolutamente veo disposición desde su presidenta, que es la senadora Fabiola Campillay, y todos los que hoy día estamos, senador Walker, Lisenbergue, Loreto Carvajal y quien habla. Así que mi propuesta va a ser que trabajemos los jueves, que hagamos un esfuerzo muy temprano y después nos vayamos cada una a sus regiones, pero que lo hicimos con la ley de adopción cuando me tocó ser presidenta el año pasado, y sacamos esa ley en 5 meses, después de 13 años de discusión. Hoy día estamos haciendo modificaciones incluso al articulado, principalmente lo que tiene que ver con principios, producto de la definición que hace la Corte, para no quedarnos atrasados y que después se esté modificando la ley en un par de meses. Entonces, está todo para hacerlo bien y hacerlo con la urgencia que se requiere. Vuelvo a reiterar, tenemos elecciones, estos temas son muy relevantes, y para las personas que están digamos, en lugares más recónditos de Chile, les puede cambiar la vida si hay una ley que efectivamente los proteja y haga conciencia a la ciudadanía, en el fondo, de que esto no es un problema de ideologías ni políticas centrales, sino más bien le puede llegar a cada uno en su casa en la medida que nos hagamos cargo y trabajemos en lo que decía Paula, que es no solo la ley, sino políticas públicas que se hagan cargo de manera integrada de todo lo que esto debiera ser el futuro de las sociedades, y que ya lo están experimentando países como México y Uruguay.
Sí, y respecto a esto que mencionaba, senadora, sobre el impacto que tendría, por ejemplo, en las cuidadoras, este Sistema Nacional de Cuidados, se quería preguntarle como en concreto, Eh, de qué Mira, forma las es buena apoyan. la pregunta, porque yo no sé, Paula está muy, muy clara en los temas. Hubo una experiencia muy bonita que ustedes tienen que haber estado evaluando, que dice relación con estos encuentros que se hicieron a nivel nacional, donde hubo una participación altísima en nuestra región, puedo decir, porque las dos somos de la 9ª región, tuvo casi la más alta. Ahí me preocupa y nos debe ocupar esto de las expectativas que se pueden haber generado y deben ser, sin duda, primero de unirlas, de agruparlas, de escucharlas, de poder sacar conclusiones que son parte de la ley, pero el cómo podemos irlas ayudando desde ahora, obviamente va a haber un sistema que va a ser progresivo. Hay una preocupación nuestra de poder incorporar algún tipo de remuneración, que quizás no va a ser mucho, pero algo que permita poder compensar este esfuerzo que hoy día se está haciendo en una primera instancia, con presupuestos que obviamente dependan de cómo esté el erario nacional. Pero lo que busca esto en general es que la cuidadora pueda tener un espacio que se llama Utopía en México, en donde la persona que es cuidada entra a un espacio X y el cuidador a otro en el mismo lugar, y el cuidador se capacita y termina con una certificación en algún ámbito que le permite con ese certificado poder también quedar con una profesión, entre comillas, técnica, que le permite tener una remuneración que debiera no ser baja, porque en el fondo son horas de alta especialización de cuidado. Y por otro lado, la persona tiene cierto este cuidado que tiene que ver con atención especializada, fonoaudiología, kinesioterapia, otro. Eso es lo ideal. Eso es a lo que tenemos que llegar, porque esa persona, sobre todo el adulto mayor, va a tener un fin. Su enfermedad va de alguna manera a ir, por más que todos los cuidados que hagamos, va a tener un final. Y en ese minuto, esa persona que dedicó esos años a cuidar, va a poder cuidar a otros, además especializadamente, lo que va a alargar este proceso, lo que va a mejorar la calidad de vida. Entonces, el sistema es muy virtuoso en la medida que lo hagamos bien, ¿no? Entonces, sabrán todos los candidatos presidenciales esto, se habrán interesado por estudiar estos temas, que son, yo diría, grandes temas. Si no abordamos esto, no sacamos nada con tener un país en estado de sitio eternamente. Esto no es la manera de vivir. La manera de vivir es, de alguna manera, estructurar un sistema que no permita que esa delincuencia juvenil o la drogadicción que tenemos hoy día, que es altísima, entre otras cosas, ¿cierto?, avancen. Y este proyecto, no digo que es la panacea, pero es de lo mejor que he visto en política pública en estos últimos años. Sí, yo ahí, sí, como recogiendo lo que plantea la senadora, yo creo que el proyecto de ley, si uno tuviera que simplificarlo, lo más importante primero es el reconocimiento. Sí. Reconocer a quienes realizan labores de cuidado y entender que no es algo privado, que no es algo que naturalmente tienes que hacerlo porque eres mujer, y que además es un cuidado en que todos y todas como sociedad tenemos que estar involucrados. Yo diría que eso es como primer elemento fundamental. El segundo elemento fundamental, y que lo decía muy bien la senadora, es quién cuida a la cuidadora. Porque sucede que, ¿qué es lo que pasa? Toda una vida o un tiempo importante de tu vida laboral dedicado al cuidado de otra persona, de tu familia, del entorno, del grupo familiar, y cuando esa persona deja de estar presente y ya no tienes tareas de cuidado, ¿qué sucede? Estás fuera del mercado laboral, estás con una pena inmensa y además no has tenido ni tiempo para el descanso, ni vida Nada. social, ni nada. Entonces, el segundo elemento de este proyecto de ley es quién cuida a la cuidadora. Y lo tercero es que para esto tenemos que involucrarnos todos. Y cuando digo que nos involucramos todos, es Estado, a través de los distintos poderes del Estado, por otro lado, la comunidad, el conjunto, y por otro lado también las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué Corporación Humanas está metido en esto? Porque para nosotras el derecho al cuidado hace parte sustancial de aquello que tenemos que discutir y conflictuar en el acceso de las mujeres a derechos, a tener una plena ciudadanía, a que no tengas la obligación, a que tú puedas transitar con total libertad entre el espacio público y el espacio privado,
protegida con leyes sociales, con reconocimiento de lo que tú estás realizando y que además en las distintas funciones que realizas puedas tener el cuidado. Y aquí, perdona Luna, me voy a salir porque yo creo que quiero recoger y relevar algo muy importante. El derecho a una vida libre de violencias está muy vinculado con el cuidado y con la seguridad. Y también para aquellas mujeres que participan en política, y en este caso, el caso de la senadora Aravena, es que nosotros también tenemos que asegurar que las mujeres que deciden estar en un espacio que naturalmente les estaba asignado a los hombres, tengan la protección y el cuidado necesario, porque no es posible que aquellas mujeres que ingresan en política, que tienen posturas consecuentes en un momento determinado, sean atacadas, sufran violencia digital, y en eso la senadora sabe porque lo ha tenido que vivir y lo ha sufrido, y que no haya nada que las proteja, porque eso ¿qué es lo que hace? Que disuade que las mujeres participen en política y decidan irse a sus casas y a tener las tareas históricamente asignadas, cuando nosotros nos damos cuenta que cuando una mujer está en política, independientemente de la opinión o del sector político al que pertenece, coloca temas que nos involucran a la mitad de la humanidad. Y el tema del derecho al cuidado es ese. Y entonces cuando dice, en la comisión de mujeres, donde hay personas de derecha, personas de izquierda, personas de centro, hace que el elemento común es que las experiencias vitales de esas mujeres, como el caso de la senadora Aravena, es colocar el derecho al cuidado como algo central en la definición de las políticas públicas. Ujú. Sí, sí, ahí lo que mencionas, Paula, igual tiene que ver con que todo está integrado, o sea, la participación política, los cuidados, la violencia también, como cómo hacemos que el espacio de participación política de las mujeres también sea un espacio en que haya respeto, que esté libre de violencia. Y senadora, Yo no puedo evitar interrumpir toda esta conversa porque justo estoy liderando la Comisión de Mujer, ¿cierto?, en el Senado, y estamos viendo el proyecto que ustedes también tienen que estar ahí observando, sin duda, que es el de violencia digital. fuimos Que Estamos parte fuera, de la fuera a sabemos, presentar. sí. Y ahí ustedes tienen más datos que yo, pero es impresionante que el 90% de todos los delitos denunciados sean causantes hombres. Y ahí yo tengo 2 nietos chiquititos, ¿ah? Y lo digo porque hay algo que no estamos haciendo bien. Cuando son los hombres justamente los que entran de muy jóvenes, hoy día a través de las redes, a de alguna manera acosar, destruir, incluso vidas, hay que decirlo. Hay varios suicidios en Chile que están vinculados a este tipo de violencia. Porque algo pasa, ¿no?, en nuestra educación, nuestra crianza, y porque este tipo de violencia contra una persona que es distinta, pero que de alguna manera es tan humana como un hombre o una mujer, yo creo que esa cosa es de base, básica, ¿no? Y es preocupante porque yo digo, nosotros vamos a aumentar penas, y tú lo sabes, pero hay una pregunta que es anterior, que es cómo prevenimos que esto ocurra. Y ahí volvemos a la ley de cuidado. O sea, todo es lo mismo. Porque si entramos al tema educativo, desde la preescolar incluido, podemos hacer cambios que de alguna manera cambien la situación hoy día de violencia, que ya no es solo física, y que en el fondo se autoinflige después incluso un suicidio y otros tipos de situaciones muy graves, psiquiátricas, producto de este acoso digital, que es el que se ha denunciado. No siquiera sabemos cuánto es lo que no. Entonces, hoy día Chile es un país que está muy al debe en eso, y ha sido Fiscalía, y eso es muy grave, que sea Fiscalía el que nos pida que apuremos la ley, que incorporemos más temas, porque hoy día no tienen herramientas para hacer persecución, porque faltan laboratorios, porque no tienen las penas que debiera tener este tipo de situaciones graves, que hay padres que lo han vivido, que han perdido a sus hijos, y principalmente hijas, y que hoy día tiene que ver todo con lo mismo. O sea, y ahí aparece algo que era lo que quería decir finalmente, es que aparece la violencia digital política contra las mujeres, que fue un tema que no nunca queremos hablar de nosotros en una discusión parlamentaria, pero fue inevitable que todas las senadoras levantaran la mano. Para mí fue impresionante escuchar cada una de ellas contando lo que habían vivido, incluida yo. Entonces, cuando tú dices, ¿cómo puede ser eso? O sea, somos 12 senadoras, quizás vamos a quedar menos ahora, sin duda vamos a quedar menos. Yo sufrí una situación, digamos,
de obligación de salir de mi partido por tener una posición frente al tema de paz y entendimiento del cual no me arrepiento, pero claramente es una situación muy violenta, ¿no? El tener que defender principios y finalmente pedirte que o te expulsan, que era lo mismo, o que tú renuncies de forma digna un día antes, pero tiene que ver con eso y tiene que ver con todo el acoso posterior a esa decisión en redes sociales, al punto que me retiré prácticamente de todos los grupos de WhatsApp y ahora tengo mucho cuidado de lo que digo, lo que no digo, pero es eso, si le pasó a la Carmen Gloria, que tiene amigas, que tiene gente que quizás está interesada en ser concejal y tú dices, pero es tan difícil, ¿no? Entonces, es toda una secuencia, porque si es tan difícil, entonces no participamos, mejor nos quedamos donde estamos, y finalmente estos temas que estamos hoy día viendo, estas tres mujeres, que tienen que ver con cuidados, no es que sea un proyecto para nosotras, si este es un proyecto para la sociedad completa, pero que visibilizamos mucho más nosotras, que lo vivimos nosotras, las madres, las abuelas, las bisabuelas, y etcétera, etcétera, y que no tiene por qué ser tan lento. Sin esta ley, no sé si te recuerdas tú, una de las expositoras dijo que nada va a cambiar en Latinoamérica en 120 años. Así es. Entonces tú dices, sin ley de cuidado, entonces tú dices, es una obligación extrema el hacer un cambio legal que permita agarrarse de algo. Esa es la realidad para que las cosas cambien. Y ahí las posturas en contra del sistema de cuidado, ¿en qué se enfocan? ¿Como en el rol de las familias más que nada? No, hoy día voy a ser muy franca porque en realidad ya estoy en mi último trimestre de... hay una concepción de la derecha, yo diría más dura, de la derecha más extrema, en torno a que todos estos temas, son ideológicos y que no ven como el aspecto positivo ni entran a profundizar en estos temas, sino más bien los tachan, los categorizan en algo que es contrario a la visión de la familia, y eso es absolutamente ilógico. Hoy día la familia es una familia bien diversa en Chile y en todo el mundo, una familia además donde predomina en este país muchas jefas de hogar que tienen una estructura muy distinta a la que hubo. Entonces, quedarse en el pasado, no viendo la realidad de la sociedad chilena, no entrando a profundizar en los temas de fondo, del por qué tenemos la violencia que tenemos, por qué tenemos la situación de salud mental, que es una de las más complejas del mundo, con una más encima oferta médica muy, muy precaria, es tapar el sol con un dedo. Entonces es como volver a una sociedad de hace 100 años que no existe, más que en la mente de unos pocos. Entonces simplemente es buscar argumentos argumentos rebuscados para poder justificar una posición que desde el punto de vista técnico y político no tiene sentido. Porque la política no es solamente estar en un lado y en el otro, tiene que ver con política pública, tiene que ver con avanzar en una sociedad que efectivamente sea más feliz, desde la decisión individual de cómo cada uno quiere vivirla. Pero cuando tú no le das esa opción a las personas y simplemente las obligas a vivir de una manera, en donde Chile está dividido, y Santiago para mí ha sido una experiencia, tengo que decirlo, y a ti te da el pasado, es que hay como 3 Santiago. En Temuco no es así, pues, estamos todos juntos, todos revueltos. No, hay pequeños calles que están más ordenaditas, que las casas son mejores, pero en general no existe esta segmentación de la población, que es impresionante. Yo de lo que más puedo plantear es que las regiones todavía, sobre todo el sur de Chile, tenemos esta diversidad que hoy día lamentablemente Santiago ha perdido, que tiene que ver con una cosa más de ordenamiento territorial, de estructuras, de no sé qué, pero que yo personalmente creo que es el peor escenario para una sociedad en que hay algunos que de alguna manera viven en la delincuencia y después a las 5 de la tarde no pueden salir de su casa, y los que pueden salir a trotar a las 11. Y no es un tema de ser abajista, ni decir, todos queremos vivir mejor, todos queremos tener más ingresos y poder desear todo lo que quisiéramos.
pero el tema es que hoy día hay una estructura, digamos, de un porcentaje de la población que se compró esta cosa muy, muy dura que tiene que ver con lo de paz y entendimiento también. Esto de simplemente somos todos iguales, no existe ley indígena, y simplemente lo que hay allá es terrorismo y violencia. Sí, hay violencia y hay terrorismo, pero hay millones de personas que viven en el sur de Chile que son mapuches, a las que efectivamente se les debe algo que está reconocido por todas las leyes nacionales e internacionales, y tú no puedes simplemente desconocer la realidad. Y esto es lo mismo que está pasando con el tema cuidado, lo mismo que pasa en muchos otros aspectos decisivos de la legislación chilena, que hoy día está en una situación muy compleja, en donde están estos polos de alguna manera, y este polo en particular, de alguna manera agrandando esta imagen de que en el fondo estructura una sociedad entre blanco y negro, y eso es muy Es difícil. fatal, fatal. Y en eso, efectivamente, como recoger lo que planteaba la senadora y también Luna, lo que tú hacías en las preguntas, es que ahora iniciamos un proceso eleccionario que es fundamental en este país, y yo creo que estos son los temas que tienen que estar en el debate público, y efectivamente hay determinados sectores que todo aquello que se asocia con avanzar en derechos, en equiparar la cancha, en tener las mismas posibilidades de acceder a los beneficios que te da una sociedad, yo creo que los tildan de ideológicos como para sacarlos de la discusión y para que las cosas sigan igual como han seguido siempre. Claro, ignorar la realidad. Y yo creo que ahí es como la evidencia nos dice que es necesario enfrentar el tema de los cuidados como un derecho. Es necesario que comunidad, Estado, sociedad civil discuta esto. Es necesario que no dejemos de hablar de temas valóricos, ideológicos, y hablemos de aquellos temas que resuelven la vida de las personas. Y la vida de las personas se resuelve no solo aumentando las cárceles y o metiendo a personas, se resuelven con redistribuyendo los ingresos, redistribuyendo los derechos, mejorando la educación, haciendo políticas no solo de promoción para decir es malo la violencia contra las mujeres, sino que efectivamente tener políticas de prevención, como por ejemplo, y eso lo planteamos nosotros desde Corporación Humana, decimos, es necesario una educación sexual integral para que los niños, y que lo señalaba también, uno en este país, uno sabe, ya te están diciendo que los niños están accediendo a pornografía desde los 5 años. Una pornografía que sigue mostrando a las mujeres como sujetas que pueden ser dominadas, sujetas que pueden ser golpeadas, mujeres que no tienen, digamos, que se convierten en objetos. Por lo tanto, cuando nos dicen, no, es que ustedes nuevamente están hablando de ideología, estamos hablando de la evidencia. La evidencia nos dice que hay violencia contra las mujeres, hay desigualdad económica, no hay plena autonomía, no podemos decidir sobre nuestros cuerpos. Mañana se inicia la discusión sobre el proyecto de ley de aborto. Hay una mala implementación de la ley 3 causales. Hay muchas situaciones que, más allá de nuestras diferencias ideológicas, que las tenemos acá, también las tenemos con la senadora, pero sí tenemos la preocupación, los puntos en común es que, ¿qué hacemos para una buena vida? Claro. Y si queremos una buena vida, vamos a tener que discutir. Y por lo tanto, a mí el silencio de determinados sectores políticos sobre los temas, poniéndoles el rótulo de que esto es ideológico y que no tenemos que discutirlo, es fácil. Es fácil. Claro. Es la salida fácil, es esconder nuevamente la basura debajo de la alfombra, que tarde o temprano nos va a explotar en la cara. Y para que no nos explote en la cara, yo encuentro que proyectos de ley como los que se están impulsando en la Comisión de la Mujer sobre políticas de cuidado son esos proyectos que nos van a asegurar una buena vida. Que al final, en el caso de nosotras como feministas, que es lo que queremos, porque nosotras no estamos en oposición a los varones, lo que nosotras queremos es que la cancha sea igual para todas y todos. Y no esperar 120 años. Y no esperar 120 años, efectivamente. No queremos 120 años. Y lo otro que iba a agregar, yo soy ingeniero agrónomo de profesión y hice mis magíster y todo, siempre he creído profundamente en la ciencia,
tanto, digamos, ciencia dura, digamos, más positivista, y la otra, que tiene que ver con la ciencia que ustedes a lo que dedican gran parte de su tiempo. Y por lo tanto, a mí me preocupa que haya movimientos políticos, no solo en Chile, sino que en el mundo, que no se hacen cargo de la evidencia. Yo debo decir que soy, por mi cabeza, muy numérica, muy de datos tanto de estudios que ustedes mismas realizan o datos que son más científicos en las otras áreas en que yo me desempeño en la Comisión de Agricultura, pero el dato, la cifra, la estadística, o sea, si nosotros tomamos decisiones sin tener, digamos, ahí en la mano, qué es lo que dice el documento, la ciencia, las personas que se dedican como usted a estudiar, es una irresponsabilidad tremenda, tremenda. O sea, yo me he caracterizado, dentro de cosas positivas y negativas que cada uno tiene, de trabajar con la sociedad civil y con los centros de estudio en cada proyecto que yo desarrollo. Y eso ha sido muy positivo y creo que sería una obligación de parte de todos los legisladores. Pero qué fácil es decir en televisión, estos programas que son como el Coliseo Romano, que yo no veo por suerte, que solo veo capítulos cuando me aparecen en alguna red social, en donde cada uno dice lo que quiere sin ninguna base científica, sin datos. Es una vergüenza, porque hoy día ese Twitter dice esa misma estupidez que no tiene ni una base y que ustedes no se van a dar ni el tiempo como institución, ¿cierto?, de replicar, pero que alguien lo lee y se lo cree y sale transmitiendo la misma tontera. Entonces, yo creo que estamos retrocediendo, sinceramente, en la clase política, y me incluyo. Nosotros estamos retrocediendo, y cuando yo veo discursos y veo análisis de antiguos políticos que hicieron grande este país, se nota que había más estudio y menos show. Claro, entonces estamos aquí en La Informante hablando sobre una sociedad del cuidado y recogiendo un poco lo que dicen. No estamos hablando de una ideología o de un proyecto de ley, hablando específicamente del Sistema Nacional de Cuidados, no un proyecto de ley ideológico, sino que viene a hacerse cargo de la realidad, de la vida de las mujeres, de cómo están siendo sus trayectorias de vida, y también a partir de lo que señala la senadora de evidencia. O sea, La CEPAL está todo registrado. tiene más de 10 estudios la CEPAL. Sí. No podemos decir que la CEPAL es ideológica, por favor. La CEPAL es una institución que tiene un prestigio de años. Sí. Y si la CEPAL ha hecho 10 libros dedicados a los distintos, digamos, factores vinculados, ¿cierto?, al tema cuidado, hagámonos cargo. O sea, Chile, cuando hablamos, voy a decir algo duro, pero cuando hablamos de países, digamos, como Afganistán y varios países donde las mujeres todavía andan con burka, etcétera, claramente ellos legislan y hacen política en función de cero datos. ¿Nos queremos transformar en eso? ¿Queremos entrar en una época, digamos, en donde volver para atrás y cuando logramos tener voto las mujeres, volver más para atrás? Entonces eso es lo que a mí me preocupa. ¿Qué sociedad, como política hoy día lo digo, estamos dejándole a las futuras generaciones? Porque pareciera que las anteriores fueron mucho más efectivas y más racionales a la hora de legislar. Claro. Sí, y yo creo que sí, para terminar solo eso, yo creo que eso es fundamental. Hemos avanzado en derechos para las mujeres que, en mi caso, y desde Corporación Humanas también, pensábamos que no íbamos a retroceder. Y yo creo que discursivamente se han traspasado ciertas líneas rojas que no debieran traspasarse. Lo que hemos avanzado, la incorporación de las mujeres en los distintos espacios, es algo que no puede retroceder. Y por lo tanto, eso hay que cuidarlo. Sí, y bueno, para ir cerrando ya el episodio, hay una pregunta. Ustedes dos adelantaban en lo que conversaban respecto a que estamos en un año electoral y las candidaturas no están abordando mucho el tema de cuidados. Entonces, en todos los episodios de esta temporada del Informante le hemos estado preguntando a todas las invitadas que nos puedan decir en una frase qué le pedirían a la próxima presidenta o presidente de Chile, en este caso para avanzar hacia una sociedad del cuidado. A ver, yo les pediría que cierren los ojos un minuto y se saquen todo este discurso, digamos, muy televisivo y muy de marketing de la seguridad, que es muy importante, y analicen profundamente el motivo por el cual estamos en la situación en que estamos, que eso es multifactorial, pero sin duda el tema de los cuidados puede ser
y lo es, en mi opinión, uno de los grandes factores que hoy día están haciendo, primero, que la mujer no participe en la economía, 54% respecto a países desarrollados, que es sobre el 80%. Eso es un problema que tiene Chile. La delincuencia, sobre todo juvenil, también es un problema que tiene una causa que claramente tiene que ver con un fracaso hoy día del cuidado de esa persona que no logró formarse con valores, principios y educación que le permitiera elegir otro camino. El tema de la violencia contra la mujer, a pesar de ministerios, de leyes, no lo hemos logrado cambiar porque es estructural y tiene que ver. Entonces, vuelvo a insistir, mucho marketing, pero hoy día yo le pediría a quienes están postulando a ser presidente de la República, que se asesoren, porque nadie es perfecto, todos tienen que saber de todo, con las mejores personas, sobre todo el dato duro, los estudios y la ciencia que permitan que esas personas entren más en profundidad y no solamente en la superficie de los problemas que vemos hoy día en Chile. Y cuando lo hagan, lo más probable es que estructuren un discurso que es más de fondo y que probablemente haga un cambio profundo de las problemáticas que hoy día tiene este país, que de no cambiarlas jamás va a ser desarrollado. Y cuando digo desarrollado, no estoy hablando solamente de crecimiento económico, distribución, sino que de calidad de vida para un país que tiene todo para ser mejor, pero que lamentablemente, en mi opinión, ha retrocedido en muchos aspectos valóricos y democráticos en estos últimos años. Gracias, senadora. Paula. Y en este caso yo diría que el llamado para las futuras presidenta o presidente de este país es que hay que gobernar para todos y todas. Y ese todos y todas necesariamente tiene un marco que desde nuestra perspectiva como corporación humana es el enfoque de derechos humanos. Y porque en la base de los derechos humanos está el principio de igualdad, de libertad, de dignidad, de solidaridad, que son principios básicos que lo único que va a permitir avanzar a las sociedades. Sociedades fragmentadas, sociedades violentas, sociedades sin acuerdos, sociedades sin entendimiento ni paz, son sociedades que retroceden. Y la idea es que los gobernantes y nuestras futuras gobernantas, presidenta o presidente, tiene que tener claro que el enfoque de derechos humanos es fundamental para incluir, se me cayó el aro, para avanzar. Entonces, gobernar para todos y todas. Entonces, quería agradecerles a ambas por participar de este episodio de La Informante e invitar a quienes nos escuchan a seguir a La Neta y a Corporación Humanas en nuestras redes sociales para estar atentas y atentos a nuestro podcast La Informante, pero también a otros contenidos, notas, entrevistas que vamos difundiendo en torno a derechos humanos de las mujeres, en torno a democracia y derechos humanos. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a Gracias, ustedes por senadora. invitar. Gracias, Luna, por el Muchas programa. gracias, estuvo muy bonito. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic.